Amigos de 60 Minutos de Inspiración, el día de hoy me encuentro con Sonia Arrambide, una joven emprendedora de aquí, del Río Grande Valley, aquí en el sur de Texas. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy, que nos cuentes, que nos compartas tu historia, que estoy seguro que con la trayectoria que justamente ahorita estábamos comentando un poquito, seguramente vas a inspirar a muchas personas que les gusta la educación o que les gusta la contabilidad, y que muchas veces también hay personas que empezamos trabajando para alguien más, pero tenemos esa cosquillita de emprender nuestro propio negocio, y muchas veces no lo hacemos pues por miedo, por algunas otras cuestiones. Seguramente ya nos contarás un poquito. Bienvenida a 60 Minutos de Inspiración. Gracias por la invitación. No, hombre, con muchísimo gusto. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándote cómo fue tu infancia, dónde creciste, cómo era tu familia. Pues mira, yo crecí en la ciudad de Villahermosa, Tamaulipas, que en ese entonces pues era un pueblito chiquito donde casi que todos nos conocíamos. Entonces fue una infancia muy linda por lo mismo, que era un pueblito, todos juntos, casi que todos con la misma meta de ayudarnos los unos a los otros a crecer y poder emprender, inclusive, ahora que lo pienso, porque todos íbamos a... Ahorita está mucho que shop local, ¿no? Y suena como que algo nuevo de que shop local, pero no, o sea, desde entonces en Villahermosa todos... éramos así, o sea, eso es de México, shop local, sí, obviamente. Sí, antes el movimiento era pues la economía local en los pueblos, ¿no? Sí, entonces eso desde chiquita yo lo vi, de que siempre desde donde íbamos a comprar las verduras y todo lo de la despensa, que los pasteles, que de hecho los pasteles caseros de Gaby, ellos son de Villahermosa, o sea, yo mis cumpleaños de chiquita de ella eran los pasteles, entonces es muy bonito poder reflexionar en ese aspecto de mi infancia, de yo poder haber crecido en ese pueblo muy hermoso, Villahermosa, que de hecho le dicen el pueblo de las tres mentiras, porque ni es valle, dicen que ni es hermoso, pero sí lo es, y que ni es ciudad, entonces siempre es conocido la ciudad de las tres mentiras, entonces de ahí soy, ahí crecí yo, ahí fue toda mi infancia. Mi mamá, ella me crió como mamá soltera, pero siempre estuvieron ahí mis abuelos. Mis abuelos yo los recuerdo en cada día o sea, cada recuerdo que yo tengo de infancia es un recuerdo donde ahí están presentes mis abuelos. Entonces mis abuelos también pusieron muchos de esos granitos en mi corazón y en mi mente, en cómo yo ahora puedo ser la persona que soy. También ellos me influenciaron mucho en ese aspecto, en amor, en ayuda, como les decía, siempre estábamos tratando de ayudarnos los unos a los otros, y yo veía eso mucho en mis abuelos, de que fulanito de tal necesita ayuda y vamos a ayudarles, y entonces tanto veo yo ayuda que ellos dieron y también ayudas que ellos recibieron. Entonces te digo, o sea, es un pueblito hermoso donde pudimos crecer viendo eso. El ayuda a la comunidad. Súper. ¿Cómo es? Platícanos un poquito más para las personas que nos ven acá en Estados Unidos, que muchas veces pues ya no tuvieron ese contacto pues precisamente con los pueblitos de México, ¿no? ¿Cómo es ir a la escuela en un pueblito donde posiblemente conoces a todos tus compañeros, son tus vecinos, etcétera? Sí, pues ahí yo pude hacer kinder y hasta primero de primaria. Ahí es donde completé esos estudios. Y lo que me acuerdo es que nuestras mamás se rotaban, se tomaban turnos en llevarnos a la escuela. Entonces, algunos días yo, en lugar de aquí en Estados Unidos, tú esperes el autobús, allá no, o sea, ya esperábamos a la mamá que le tocaba, y era la mamá la que iba casa por casa recogiéndonos, y ya nos llevaban a la escuela, y de hecho mi vecina era la que iba por mí a la escuela. Te comentaba, o sea, mi mamá, ella fue mamá soltera, entonces ella trabajaba.
para poder, pues llevar ahora... el sustento, ¿no? Exacto, llevar el sustento y ahora lo que veo es, pues para poder darme el futuro que ella tanto anheló, que se está cumpliendo. Así Entonces, pues también yo agradezco mucho a mi mamá ese esfuerzo y ese sacrificio que ella dio y sigue dando para poder darme todos los beneficios y oportunidades que ella quería darme y lo logró. Así es. Qué bonito pues que tú lo veas, que tú lo reconozcas, porque pues muchas veces cuando uno está criando a sus hijos, a lo mejor pues tú lo haces con la mejor de las intenciones. Exacto. Todos cometemos errores en la vida, pero qué bonito que tú ahora como adulta, me comentabas que ya estás casada, pues que veas, pues ahora sí todos los sacrificios, ¿no? que hizo tu mamá, a lo mejor con una situación donde pues ella solita tuvo que sacar la casta, pues para que el día de hoy tú puedas estar aquí, que seas una dueña de negocio. Pero antes de que nos vayamos tan allá, digamos, ¿cómo es el hacer ese cambio de pasar de ir el kinder a la primaria en México a llegar a la primaria en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Porque hay muchas personas, habemos muchas personas que tenemos poquito tiempo acá y que no sabemos, yo no sé, yo espero que mi hijo la esté pasando bien en la escuela, pero no lo sé. Ajá. ¿Ese cambio cómo es? ¿Cómo lo viviste? Pues en segundo grado es cuando tuve la oportunidad de venirme acá a Estados Unidos. Mi abuela a ella le ofrecieron cuidar a una niña de un matrimonio que eran también de Vallehermoso. Entonces se conocían, te digo, todos nos conocíamos ahí. Sí. Entonces se conocían, le dijeron, oye, vente con nosotros. A mi abuela le dijeron, vente con nosotros para que tú nos ayudes a cuidar a la niña en lo que nosotros pues trabajamos y la vida de Estados Unidos, ¿no? Trabajar. Sí. Entonces, como mi abuela estaba ahí con ellos, esa pareja se enteró que yo, su nieta, era ciudadana. Entonces le dijeron, pues aprovecha que la niña es ciudadana, tráetela también contigo y que estudie acá en Estados Unidos. Sí. Y mi mamá me cuenta que cuando ella me propuso eso de que, oye, pues mira, yo que tenía 6, 7 años a lo mejor. Así es. Entonces ella me dice, oye, pues mira, salió esta oportunidad, te irías con tu abuelita a estudiar a Estados Unidos, ¿qué piensas? Sí. Y eso también yo creo que me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy, porque mi mamá siempre me habló como adulta, nunca me trató como una niña chiquita. Entonces ella siempre me hablaba como adulta, me platicaba así como adulta. Entonces ella me dice, no me acuerdo exactamente yo de esa conversación, pero ella me dice que yo le dije, no, pues sí. Así como pues sí, me voy a Estados Unidos con mi abuela y estudio allá, está bien. Y que yo le decía, pero ¿estás segura? Porque pues vas a estar allá, es una casa diferente, una ciudad diferente, tus amigos, los vas a dejar. Y yo sé que, no, sí, está bien. Sí. Y dijo, pues bueno. Entonces, pues sí, mi mamá aceptó. Y ya fue cuando me vine acá a Estados Unidos y empecé mi educación acá. Lo que sí me acuerdo que estaba diferente es esa diferencia, ¿no? De que allá en México está esa comunidad donde todos, yo todos los días después de la escuela nos veíamos con amigos, ¿no? Y íbamos a la casa de un amigo y teníamos ahí tiempo para jugar y luego ya nos regresábamos a la casa. Pero acá en Estados Unidos, no sé si también porque era la niña nueva, a lo mejor, sí me acuerdo que íbamos y regresábamos y ya. Sí. Entonces no había esa comunidad, no había ese deseo inclusive de conocer a tu vecino. Sí. Entonces sí me acuerdo yo que antes en México pues salías al parque, jugabas, o sea, yo siempre me acuerdo que estaba afuera, ya sea jugando afuera en la casa o jugando con una vecina, o sea, no me acuerdo yo estar sentada en la casa después de la escuela casi que haciendo nada o nada más viendo la tele, pero acá en Estados Unidos ese fue el cambio, de que ahora pues nada más me la pasaba en la casa después de la escuela. Y pues te digo, mi abuela cuidaba a esta niña que era mucho menor que yo. Sí, yo tenía unos 6, 7 años, a lo mejor ella tenía
3 años, entonces pues también era como tipo, la trataba como mi hermanita, Sí. entonces pues ahí yo también jugaba tantito con ella, pero pues nada más, no había ningún otro tipo de contacto con la comunidad como lo había en México. Ok, fíjate qué importante lo que estás comentando ahorita porque muchas veces, pues posiblemente en Estados Unidos el enfoque pues es como bien lo comentas más hacia el trabajo y no hacia crear comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé si tú extrañabas a tus amiguitos de México o... Sí, yo sí me acuerdo de que sí pensaba de que, oye, pues allá una tenía más amigos, tenía más convivencia, Sí. eran más juegos, o sea, me acuerdo haber jugado más y acá era como un poco más, enfocado al estudio. Okay. No sé si yo misma me puse esa mentalidad Sí. también a lo mejor de que pues me voy a ir a estudiar. Sí. Entonces a lo mejor en ese aspecto también yo me lo tomé de que en serio, de que no, pues voy a estudiar y voy a aprender inglés y me imagino que eso también contribuyó al hecho de que por qué no había tanto comunión con la comunidad, Sí. sino que era más de estudiar, ir a la escuela, regresar y ya. Ok, pues mira, fíjate que yo creo que también a lo mejor fue el cambio, pues otras costumbres, pues como dices, ser la nueva en el salón, donde a lo mejor pues ya los de los demás a lo mejor también ya se conocían de antes y eso. Digo, no sé si tuviste problemas con el idioma. No, por ser yo creo que también eso me ayudó mucho a agarrar el inglés, a dominarlo, porque pues como era muy pequeña, sí, yo me acuerdo que sí lo empecé a agarrar rápido. Sí. Sí, mira, te lo pregunto porque pues a lo mejor también esa es otra barrera, ¿no? Que a lo mejor tú llegas, ya todos están hablando inglés y así como que, híjole, ahora cómo le hago, ¿no? Pero pues es la ventaja de los niños todavía en edades pequeñas, ¿no? Que lo pueden absorber mucho más rápido. Y quisiera avanzar un poquito más en el tema de tu formación. Si me pudieras comentar qué estudiaste y qué fue lo que te llevó a escoger esos estudios. Bueno, yo la universidad sí la completé acá en Estados Unidos. Antes era UTPA, ahora es UTRGV. Okay. Entonces, creo que al momento de graduarme sí era el primero o segundo año que ya se había cambiado a UTRGV. Okay. Me gradué como maestra de matemáticas, tengo mi bachelor's de mathematics, lo cual me permitió ser maestra de high school de matemáticas. Sí. Y la razón por la cual escogí esa carrera fue porque yo en la high school, también desde la high school ya me quedé acá en Estados Unidos. En el primaria y middle school estuve viajando mucho, yendo y viniendo cada año, dependiendo de la necesidad. Pero ya llegando a high school, 9º, 10º grado, ya me quedé de corrida acá en Estados Unidos. Y acá en high school tuve una maestra que se llama Miss Wang. Ella fue muy diferente en la forma que enseñó matemáticas. Siempre me habían gustado las matemáticas, siempre se me había facilitado el entender y los números siempre me habían gustado. Entonces, ya tenía yo como ese gusanito de matemáticas, de que por ahí irme. Pero lo que ella me impactó mucho es la forma en la cual enseñaba matemáticas. No era nada más como todos los demás, de que este es el problema, así se hace, te enseño cómo se hace, ahora tú hazlo. Entonces, muy robótico, muy repetitivo, que ese aspecto también me gusta en matemáticas, que es predecible, lo controlas 100%, entonces, pero ella lo enseñaba más dinámico, con juegos, tenía premios, entonces era algo muy innovador, te enganchaba, te motivaba, entonces es algo que yo no veía en todos los maestros, especialmente maestros de matemáticas. Entonces vi esa necesidad y dije, no, pues
me encantaría ser también una de esas maestras que enseña a los niños la hermosura en matemáticas, porque también muchos estudiantes no les gustan las matemáticas. Es la materia más difícil, ¿no? Siempre. Y por lo mismo, por los maestros, de que no te enseñan bien, nada más te dicen, haz esto, te enseño cómo hacerlo y repítelo, y ya. Entonces, pues no hay nada interactivo, no hay nada que te motive, no hay nada, inclusive que te haga challenge. Ya voy a empezar con lo macho. No, está bien, que te rete. Que te rete a tú solito tratar de ver formas en las cuales tú resolver el problema. No nada más te digo cómo y hazlo, sino de que, a ver, piénsale, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanza fue la que no vi en otros maestros, nada más en ella. Entonces dije, no, pues yo quiero ser también ese motivante a otros estudiantes de ver que las matemáticas, uno, sí se puede entender, o sea, estudiando y explicando y analizando, lo podemos entender. Entonces, eso me motivó mucho a yo también ser maestra de matemáticas y poder traer esa perspectiva nueva de matemáticas hacia mis futuros estudiantes. Súper. Fíjate que justo ahorita que comentas esto, quisiera tocar un punto un poco, pues, de la educación, ¿no? Porque precisamente como tú lo estás comentando, hay maestros que tienen los conocimientos, o sea, eso no se les discute, sin embargo, muchas veces no tienen la mejor manera de poderlo transmitir, ¿no? Y más con ciencias exactas, ¿no? Como, ahora sí, como las matemáticas, donde pues estos maestros, como tú bien lo comentas, sobresalen, ¿no? Porque el 90% pues son, como tú bien lo dices, aquí está la fórmula, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso que tú hiciste pues es muy bueno porque o también la maestra que te inspiró a ti a hacerlo de esa manera, y que ya nos contarás también que también lo ejerciste, pues yo creo que es muy importante que vayamos cambiando un poquito la manera en la que transmitimos el conocimiento, ¿no? Que también la manera convencional, pues sí funciona, pero posiblemente si tienes 20 alumnos, posiblemente 3 o 4 que se les haga fácil, lo van a comprender. Sin embargo, si te bajas a un nivel donde todos lo puedan entender con juegos, con otras dinámicas, etcétera, pues a lo mejor también tu éxito como maestro de que tus alumnos aprendan, y no solo se aprendan la fórmula de, ok, así le hago, tal, sino que lo razonen y que con fórmula o sin fórmula puedan resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante, pues, en el tema educativo, que podamos ir cambiando precisamente eso, donde a lo mejor es competir un poquito contra el sistema, ¿no? Donde a lo mejor el sistema pues ya está establecido. Sin embargo, bueno, pues felicitar a todos los profesores, los maestros por ahí que buscan un poquito las formas un poquito diferentes para poder enseñar. Y pues bueno, aquí hay un claro ejemplo de que sí funciona, sí motivan a sus alumnos a que sus mismos alumnos puedan pues irse por el mismo camino. Sí, no, y a mí me encantaba. O sea, me encantaba poder traer eso a los estudiantes y poder ver como esa chispita de que sí puedo. Porque muchos estudiantes, para mí, yo enseñé en 9º grado. Entonces ellos ya tenían 8 años de estar aprendiendo matemáticas, y cuando llegaban conmigo, ya muchos venían con esa mentalidad de que matemáticas no es para mí. Y no, o sea, no, simplemente no. O sea, cuando llegaban conmigo, muchos ya llegaban derrotados. Entonces, a mí me encantaba poder enseñarles y cambiar esa perspectiva de que, o sea, no, 3 por 3 es 9, ok, pero ¿por qué? Entonces, desde los básicos, y así empezábamos los primeros días, desde los básicos, que ellos pudieran comprender todo lo que habían aprendido en esos 8 años, ahora a aplicarlos, a saber cómo aplicarlos, a saber cómo aplican la vida también. Me encantaba poner ejemplos diarios, ejemplos de negocios. Una vez los puse a abrir su propio negocio. Oye, ¿cuánto dinero vas a necesitar? ¿Cuánto? Entonces,
cositas así que ponía la matemática en práctica, que es lo que la escuela no hace. Así o sea, es pura teoría. Entonces sí, definitivamente, es ir en contra del sistema, es hacer tus propias clases. Entonces, como te decía, o sea, y es trabajo doble también para quien le enseña, ¿no? Trabajo doble de crear tus propias páginas, donde no es nada más problema tras problema y así, sino de que, oye, pues me acuerdo que hice una que les ayudó mucho a entender de grupos y de multiplicar grupos, que uno lo conoce como, por ejemplo, en un paréntesis 2x más 6 multiplicado por 2x al cuadrado más, o sea, esos tipos de problemas que todo el mundo los odia. Es multiplicar grupos, es lo que estás haciendo. Entonces, simplificándoselos de que, oye, vas a Wingstop. El combo número 1 tiene 6 alitas, 2 refrescos, 10 papitas. Combo número 2, X. Combo número 3, ok. ¿Cuántos vas a comprar? 6 combos 2. ¿Cuántas papitas? Así de simple. Así es. Y es lo que es. Así es. Entonces, esa simplificación, esa practicidad. Practicidad es lo que les ayudaba a ellos decir de que, o sea, darse cuenta que la matemática sí es comprensible y que sí pueden entenderla. Y como te digo, me encantaba ser maestra de matemáticas, lo disfruté muchísimo esos 3 años que fui maestra de matemáticas, pero no contaba con el trabajo extra que hay que hacer que te ponen los principales. Así es. Y también, bueno, también enviarles por ahí una felicitación a todos los docentes, profesores que pues bueno, nosotros solamente vemos, ok, pues están cuidando a nuestros niños, ¿no? A lo mejor hasta lo vemos así, pues bueno, están cuidando a los niños, pero pues bueno, quienes, yo he estado también en el ámbito educativo, trabajando, entonces yo entiendo también toda la labor que hacen precisamente los docentes, no solo en el aula, sino fuera de, ¿no? O sea, llegan a su casa y todavía tienen trabajo, los fines de semana, calificar exámenes, preparar la clase, muchas cosas, ¿no? Que suceden. Quisiera preguntarte también un poco sobre cómo es, no la clase como tal, que eso ya nos lo hablaste un poquito, pero cómo es, o sea, tratar con un grupo de jóvenes de high school. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Y yo creo que como también la mentalidad con la que yo venía es 100% de ayudarles y 100% de yo creo que darles esa motivación de que sí puedes, o sea, sí tienes la capacidad mental para tú ser exitoso académicamente. A mí, los estudiantes a veces, basado en los resultados de exámenes, hacen grupitos de que, bueno, los que sacaron de 90 para arriba van con esta maestra, los que sacaron más bajo van con esta maestra. A mí me dieron los un poquito más bajos, y entonces ese grupo de niños, te digo, ya venían con esa mentalidad, ya venían casi que derrotados. Entonces es hermoso poder motivarles y poder abrir sus ojos a sus propias capacidades. A lo mejor muchos maestros inclusive les dijeron a ellos, no, pues no, matemática no es lo tuyo. Entonces a lo mejor ya habían escuchado eso. Entonces es hermoso trabajar con jóvenes que al principio a lo mejor los ves derrotados, pero tú los vas animando y los vas motivando. Mucha gente, y sí es verdad, es difícil trabajar con jóvenes, pero como todo ser humano, todos necesitamos amor. Entonces yo creo que ese aspecto que yo podía, que ellos vieran que en realidad me importaba su futuro, en realidad me importaba su desempeño académico y que en realidad creía que sí podían. Entonces es todo lo que ellos necesitan, una persona que crea en ellos. Entonces el honor de ser esa persona y yo creérmela que creo en ellos. Él los motivaba mucho. Entonces sí pude yo tener pues relaciones sanas, relaciones con respeto
con los estudiantes, ya que creábamos esa cultura en el salón de poder apoyarnos el unos a los otros. Sí. Entonces, esa es la clave, poder crear esa cultura de que juntos podemos. Súper. Fíjate que justo estaba escuchando una psicóloga que no recuerdo ahorita su nombre, que precisamente trabajó en una escuela donde ella dice, cuando yo llegué a esa escuela, me dijeron, es que aquí todos los niños tienen TDA, ¿no? Y etcétera. Y pues a muchos hasta los medicaban, etcétera. Y dice, pues es que yo lo que llegué a implementar fue una campaña en toda la escuela de refuerzo positivo, ¿no? O sea, de enfocarnos en felicitarlos por lo que estaban haciendo bien y no lo que el 90% del tiempo hacemos. Sí. Fijarnos en lo que están haciendo mal. Porque normalmente, digo, todos los seres humanos cuando hiciste el 90% de tus materias o de todo bien, pero a lo mejor en una no lo hiciste bien, es en lo que te recalcan, ¿no? Y no te dicen, oye, pero felicidades porque esto sí lo supiste resolver, esto tal. Entonces, yo creo que tú estuviste aplicando también eso, pues como motivación, ¿no? De si puedes, esto, lo otro. Y yo creo que, pues eso le va cambiando el panorama a los alumnos. Y aunque tú los ayudaste a superar una materia que es matemáticas, seguramente, aunque tú no lo sepas, seguramente también los ayudaste a superar otros obstáculos en su vida. Sí. ¿No? Entonces, continuando un poquito con eso, quisiera preguntarte cómo llegas a tener tu propio negocio y pues también entiendo que ese negocio también es para ayudar a las personas. Sí, definitivamente. Entonces, pues como te decía, a mí me encantaba ser maestra de matemáticas, me encantaba ver ese cambio en la mentalidad de los estudiantes, pero no contaba con todo el trabajo adicional de no nada más crear la lección está bien, calificar está bien, pero todo lo demás, reportes, listas, cositas que te quitan tu tiempo. Así es. Entonces, ese aspecto de ser maestra, todo no sé si llamarlo como lo político. Sí. Entonces... O lo burocrático, ¿no? Sí. O sea, el tema de oficina, administrativo, todo eso, pues sí quitaba bastante tiempo y sí al final del año quedaba derrotada. Sí. Súper cansada. Sí. Entonces, terminó mi tercer año de ser maestra y mi mamá en ese entonces ya se había retirado de la compañía donde ella trabajaba como contadora. Y me dice, oye, una amiga también ya se quiere retirar, ella tiene su oficina de preparación de impuestos. Sí. Y me la está vendiendo. Me dice, pero pues yo sola no me animaría. Claro. Quisieras, ¿qué tal si nos asociamos? Así es. Y juntas compramos la oficina y juntas pues ahí continuamos con ese negocio. Y pues me pareció una buena idea. Ya lo platiqué con mi esposo y también eso le doy muchas gracias a Dios por mi esposo porque él siempre me ha apoyado, siempre me ha motivado de que no, pues si puedes, hazlo. Entonces ya teniendo esa confirmación también de parte de mi esposo dije, pues bueno, lo tratamos. En ese entonces tenía 26, 27 años, entonces dije, no, pues es una edad casi que perfecta de tratar algo diferente, porque si por cualquier razón no funciona, pues siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Así es. Entonces, por eso, más que nada por eso me motivé así emprender y sí asociarme con mi mamá para comprar esta oficina. Y así fue como surgió la idea, más que nada es la oportunidad de que mi mamá me presentó y que dijimos, no, pues sí, y aparte como era impuestos y números, siempre me han gustado los números, entonces, y ella siendo contadora, pues dije, no, pues sí. No, súper. Y cuéntanos un poquito cómo es la labor de las personas, o sea, que tienen un negocio, que posiblemente
no sé, estoy pensando a lo mejor un dentista, un abogado, pues no sé, a lo mejor alguien como yo que tiene su negocio de pintura, bueno, que pintamos casas, etcétera, que llegan y que posiblemente en su formación a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar una licenciatura, en México le decimos una licenciatura, o que sí lo estudiaron, pero ellos estudiaron para ser dentistas, médicos, etcétera, y pues no tienen ese conocimiento de cómo llevar tus libros, ¿no? Cómo llevar tus libros, cómo precisamente saber cuánto te está ingresando. Ese dato creo que todos lo tenemos claro, cuánto entra, y muchos dicen, bueno, pues esa ya es mi ganancia, ¿no? Pero todavía falta. Después de eso, pues paga tu mano de obra, tus materiales, y a lo mejor esos son tus costos que van directamente a lo que haces. Pero muchas veces los costos indirectos no los tenemos como muy claros, ¿no? De, ok, bueno, pero pues gastaste en gasolina, gastaste en papelería, gastaste en otras cosas, y ya cuando, digo, a muchos dueños de negocio les pasa que dicen, oye, pero si me entraron 100... Y pues de repente, pues ¿en dónde están? Porque ya no los veo, ¿no? Al final del año haciendo impuestos, ya que hacemos todas las sumas, no, pues sí, fueron como y es 100. Más, todavía debes esto de impuestos, ¿no? Ajá. ¿Dónde están? Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo es esa, o sea, se tiene una satisfacción por ayudarles a las personas? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poquito. Sí, pues fue algo que yo tuve que también aprender una vez que ya empezamos con el negocio. Te digo, el beneficio 100% es que tenía a mi mamá ahí conmigo siendo contadora, y ella sabiendo correr esos números. O sea, ella corrió esos números para empresas enormes. Entonces, ella ya tenía ese conocimiento y esa, no solamente teoría, como te decía, sino que también en la práctica así es. De saber de que, bueno, ingresos, gastos, cómo se clasifica cada gasto, porque no es nada más gasto y ya, sino que hay diferentes tipos, y yo como que... Y que si es deducible, que no es deducible, todo, muchas cosas, entonces... Bueno, es que yo sí soy contador, perdón, eso no lo mencioné. No, entonces pues teniendo ese apoyo de mi mamá, de que ahora, asociarte con un contador es diferente que... tipo si yo me hubiera asociado con otra maestra o algo así, o sea, ahí sí hubiéramos estado de cero, y es algo que a mí me impactó mucho porque, o sea, yo siendo maestra de matemáticas, yo conociendo los números, cómo trabajan, como quiera, al momento de empezar a aprender ahora de preparación de impuestos, me di cuánto no sabía de impuestos, y dije, o sea, cómo yo fui por toda la high school, fui por toda la universidad en Estados Unidos, y nunca nadie me enseñó cómo funcionan los impuestos, cómo me cobran los impuestos, cómo se calculan, o sea, nada. Así es. Entonces eso también me impactó mucho una vez al yo empezar, sí con mi propio negocio, pero también en el aspecto de preparación de impuestos. Así es. Como yo teniendo mi licenciatura, no sabía cómo funcionaban los impuestos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, y de hecho yo, por ejemplo, que estudié en México, también llegas acá y funciona diferente. Exacto, completamente diferente. Entonces, también fue un impacto de yo siendo profesionista, el nunca haber aprendido cómo funcionan los impuestos, sino de que yo cuando era maestra, bueno, también Dios me bendijo que mi suegro también es contador. Ok. Entonces ya estabas bien protegida. Bien, estaba bien, es como que todo en charola de oro, Tanzania. Que gracias a Dios. Entonces, también yo tenía el beneficio cuando ya empecé a tener mis ingresos y en recibir esas formas que al principio pues tú ni sabes qué es eso. Entonces yo nada más se lo daba a mi suegro. Y él hacía la contabilidad, ya decía si teníamos reembolsos, si teníamos que pagar, ya. Pero yo ni en cuenta, o sea, yo nunca comprendía por qué a veces tenía que pagar, por qué a veces me salía un reembolso. Y aparte, pues es mi suegro, obviamente voy a confiar 100% en él, que lo que salió es lo que es. Nunca le preguntaba nada. Ni siquiera por curiosidad, o sea, nada más, pues bueno, X. Entonces, ya que yo empecé a practicar eso y yo me hice la preparadora de impuestos para otras personas,
ya fue cuando empecé a ir a entrenamientos, saqué mi licencia de Enrolled Agent, Sí. Que esa licencia tuve que pasar por 3 exámenes de parte del IRS Sí. de impuestos, de leyes de impuestos. Sí. Entonces yo hoy puedo practicar leyes de impuestos. Y pues eso ya me enseñó bastantísimo. Así es. Y ahora sí que ya lo entiendo y que ya lo comprendo y que ya sé cómo ponerlo en práctica. Me impacta cómo muchas personas de Estados Unidos no saben cómo funcionan. Son profesionistas, tienen sus negocios, son exitosos, pero no saben cómo funcionan los impuestos. Y te digo, a lo mejor tienen su preparado de impuestos, confían en esa persona ciegamente, como yo confío en mi suegro al momento que él hacía mis preparaciones de impuestos, y ya así lo dejan. Pero nunca se ponen a ver las hojas, nunca se ponen a ver los números, analizarlo, comprenderlo. Entonces, también esa misma necesidad que yo vi y esa falta de educación por parte del gobierno de Estados Unidos hacia los ciudadanos residentes de cómo es que ellos calculan cuánto es que deben de estar pagando, pues también me motivó mucho porque dije, puedo seguir enseñando. Exacto. Y eso me encantó porque dije, no, pues entonces y es algo que nosotros hacemos y que entrenamos a nuestras preparadoras de impuestos, de que cada vez que alguien va a firmar la declaración, o sea, que no firme hasta que tú le explicas qué está firmando. Sí, porque mucha gente... Que lo trate de comprender, ¿no? ¿Qué sucedió? De que, oye, mira, aquí va tu nombre, confirma tu dirección, mira, estos fueron tus ingresos por W2, estos fueron tus ingresos de intereses, este es el standard deduction que te da el gobierno, que no tienes que pagar impuestos sobre los primeros, pon tu $27,000. Entonces, si entraron 100, no tienes que pagar impuestos sobre 27, entonces... Sobre el resto. Sobre el resto es lo que calculas los impuestos. Debes de esos impuestos son 5,000, pero tú ya diste 6,000, entonces por eso te están regresando 1,000. Sí. Simple. Claro. Pero... Simple, pero cuando se lo dices al dueño de la pastelería, te va a decir, no te entendí nada. Sí. O sea, relativamente simple en de que son sumas y restas. Sí. Sí hay multiplicaciones, sí hay porcentajes, sí hay otros tipos de cálculos. Pero la hoja que el que está firmando es simple en el sentido de que ingresos, no pagas impuestos sobre esto, pagas impuestos sobre esto, lo cual resultó en este número, pero... Y ahí es donde el tema de que si recibes reembolso o si recibes o si sales a pagar. Porque si el IRS dice, bueno, como tuviste tantos ingresos, entonces me debiste haber pagado 5,000 de impuestos. Pero si nada más le pagaste 4, bueno, pues págame la diferencia. Pero si me pagaste sobre el año, me estuviste de más, bueno, te regreso lo que me pagaste de más. Entonces en ese aspecto es lo que digo, eso está simple, pero... Los preparadores de impuestos, y también me pasó a mí, de que yo la primera vez que hice mi income, todavía no estaba casada, entonces todavía no tenía mi suegro. Entonces fui al lugar donde iban mis papás y les di mi W2 y te va a llegar tanto, firma aquí. Ok, gracias. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Estaba súper confundida y pues... Te digo, eran las personas donde iban mis papás a hacer su income, entonces pues también confié ciegamente de que pues ahí lo hacen mis papás, ahí lo voy a hacer yo también y que según me va a llegar dinero, pues bueno. Pero no sabía nada, nada. Fíjate que ahorita que me estás comentando todo esto, yo voy relacionando como cuando tú estuviste en el high school y entonces viste una persona que enseñaba de manera diferente y tú dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Estudiaste eso, diste clases, lo hiciste de una manera diferente y creo que eso lo llevas a cabo también ahora en tu negocio. O sea, no eres la clásica preparadora de impuestos que, sale, aquí están tus números, órale, fírmale, bye. ¿No? O sea, tratas pues de ayudarle a las personas a comprender o sea, el funcionamiento de su negocio, ayudarles...
pues a entender cómo funciona el pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto me lleva a una pregunta que posiblemente yo omití, pero cuando tú eras niña, ¿tenías alguna persona, además de tu profesora que te enseñó esta parte de las matemáticas, alguna persona que te inspirara o tenías algún sueño? ¿Qué soñabas que ibas a hacer de grande? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Cuáles eran tus sueños? O sea, ¿qué soñabas, Sonia, de niña? De niña yo quería ser astronauta 100%. Okay. 100% quería ser astronauta. O sea, siempre me encantaron las estrellas. Cuando empecé a aprender de los otros planetas, yo me acuerdo que mi cerebro hizo de que, ¿qué? Todo esto está fuera de este planeta. Entonces, siempre me imaginaba yo, bueno, de niña, astronauta. Sí. Un poquito ya creciendo, de que ya que conocí que la NASA y que todo eso, y también por los números, entonces yo siempre había querido, de chiquita ese era mi sueño, de que ya sea astronauta o con la NASA, de que algo que tenga que ver con el sistema solar, es lo que mi sueño como que mayor de chiquita. Sí. Ok, súper. Mira, que siempre nosotros tenemos pues sueños, tenemos aspiraciones, y yo creo que esto también obviamente con el paso del tiempo se va modificando, también dependiendo pues de la situación, de nuestro entorno, de las personas con las que convivimos más, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú conviviste con una profesora que te gustó y eso te llevó a crear algo. Tu mamá es contadora y entonces ahora eso se dio una oportunidad que te llevó a tener tu oficina de preparación de impuestos. Y quisiera preguntarte un poquito también, porque va siempre de la mano, ¿no? Tú comentas mi esposo, mi suegro, etcétera. En la parte personal, ¿cómo fue el desarrollo de Sonia? ¿Cómo llegas, pues ahora sí, a conocer a quien es tu esposo hoy? Cuéntanos un poquito más de esa parte familiar, esa parte personal. Sí, bueno, pues como te digo, ya empezando la high school ya fue cuando mi última vez que transicioné de México a Estados Unidos. Y fue precisamente porque mi mamá se casó. Okay. Entonces, como mi mamá se casó, entonces ya fue cuando nos vinimos a vivir a Estados Unidos ya definitivamente. Sí. Entonces, justamente ellos estaban buscando una ciudad donde estuviera a la misma distancia del trabajo de los dos. Porque mi mamá pues tenía que todavía estar cruzando a Reynosa todos los días para seguir ella en su trabajo. Y el trabajo de él estaba en Progreso. Entonces dijeron, no, pues algo en medio, porque pues los dos iban a tener que estar viajando todos los días. Así es. Y justo dimos a la ciudad de Álamo. Entonces Álamo fue la ciudad que estaba ahí en medio a la misma distancia. Y estando en Álamo, ahí fue donde ya empecé a ir a la high school, que es Wolverines. Y ahí mismo en Wolverines ya fue cuando me empecé a involucrar en clubs, en deportes. Justamente empecé tenis. Y ahí en tenis, mi mamá ya me había dicho, oye, pues como nos estamos moviendo, ya tenemos que encontrar a una iglesia acá en Estados Unidos, porque pues ya no vamos a poder estar yendo a la iglesia que íbamos en Reynosa. Entonces, pues me dio esa tarea de que, bueno, ahí encuentra a alguien que va a una iglesia y para que podamos ir a ver y cómo está la onda. Y ya una vez que empezaron las prácticas de tenis, ya en conversaciones salió que uno de los muchachos iba a una iglesia ahí mismo en Álamo. Y ya fue cuando conocí a esta iglesia y me da mucha risa porque mi mamá me mandó, o sea, ni siquiera fue conmigo, sino de que, a ver, tú ve y a ver como, si te gusta, pues ya empezamos a ir. Y me acuerdo que fue un miércoles que empezamos a ir ahí a la iglesia, y en esa iglesia fue donde mi esposo iba, ahí, quien ahora es mi esposo, ahí también iba a esa iglesia. Él iba a otra high school, que es la que está acá en FAR, que es la Bears. Entonces por eso en la high school
no convivía con él en la high school, él iba, pero sí convivíamos en la iglesia. Okay. Y él también estaba en el equipo de tenis de la otra escuela. Okay. Entonces también cuando había campeonatos, pues también ahí nos veíamos. Sí. Y ahí empezó la amistad y ya fue cuando pudimos de amistad pasar a novios y ya de novios pues ya a casarnos. Sí. Oye, pero comentas también que dices, bueno, cuando tenía cierta edad, esto y lo otro, pues te casaste joven, sí, ¿no? Realmente. Sí, me casé joven. Tenía 22 cuando me casé y en ese mismo año ya cumplí los 23. Entonces 22, casi 23 fue cuando me casé. Sí. Y sí, o sea, graduándome de la universidad, me gradué yo creo que en mayo y en junio nos casamos. Okay. Porque esa era la condición que me puso mi mamá. O sea, tú no te puedes casar hasta que tengas tu licenciatura. Entonces, sí. Ya no me estabas esperando. Y ya inmediatamente nos casamos. Sí. Órale, qué padre. Fíjate que pues yo creo que eso en estos tiempos pues también es algo inusual. Sí. ¿No? O sea, realmente... digo, yo me casé a los 25 años y además creo que fui también como el primero de todos mis amigos, ¿no? O sea, realmente todos como que ya se esperan a pasar los 30, como tener ya como algo más establecido. ¿Cuáles son los retos de casarte a esa edad? Pues yo creo que también a los 22 todavía estás creciendo y todavía estás madurando y entonces también ha sido hermoso los dos madurar y los dos crecer, pero pues esas transiciones es lo que es un poco difícil, de que frustraciones, de que yo quiero que él sea más maduro o él quiere que yo sea más madura, entonces, por ejemplo, a mí nunca me había gustado tener que lavar los platos. O sea, nunca, siempre mi abuela, ella vivió con nosotros, mi abuelo falleció, entonces desde que falleció, ella vivía con nosotros, entonces desde que nos movimos para acá a Estados Unidos en la high school, siempre mi abuela continuó con nosotras, entonces mi abuela era la que lavaba, cocinaba, limpiaba, y, o sea, yo siempre... Sí, ya llegabas y ya estaba todo listo. Ya estaba todo, entonces nunca tuve la necesidad de tener que lavar, por ejemplo, entonces ahora me caso, pues obviamente mi abuela ya no estaba con nosotros. Entonces, pues era eso de que Josías, es mi esposo, Josías, tenerme la paciencia de yo poder madurar y yo poder, pues tener que decir, no, pues es que tengo que, o sea, y es algo completamente diferente que es aprendizaje, ese proceso de aprendizaje de el vivir no solamente ya sin el apoyo, sin el beneficio de tener a tu mamá, de tener a tu abuela que te ayudan en todas las cositas diminutivas que ni te das cuenta hasta que tú ya estás solo y ya lo tienes que hacer por tú mismo. Entonces, más que nada es eso, aprendimos el que todavía estamos creciendo, todavía estamos madurando, estamos en proceso, todos estamos en proceso, entonces tenernos esa paciencia y ese amor y ese cuidado del uno del otro, de no herirnos porque no eres quien yo esperaba que fueras, ¿no? Entonces, todos entramos al matrimonio con una perspectiva de el rol del hombre y el rol de la mujer. Así es. Entonces, cuando mi esposo no hacía mis expectativas de un hombre, pues ahí es cuando empiezan las frustraciones y todo eso. Pero es también de conocernos y es de amarnos al conocernos más, de que no, pues así es mi esposo y así lo amo. Entonces es ese aprendizaje y esa paciencia y pues el reconocer de que estamos juntos y decidimos juntarnos y hicimos una promesa a Dios, entonces pues adelante. Súper. Mira, qué padre que digamos, todavía se puede, no sé si a lo mejor esta ideología, yo me quiero imaginar, no lo sé, que a lo mejor es una ideología pues que posiblemente te la inculcó tu mamá o tú lo viste desde niña, porque pues bueno, ahora con tantas ideologías diferentes,
pues yo creo que también eso, pues ha ido cambiando un poquito la perspectiva de qué es un matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser? ¿Cuánto debe de durar? ¿Cuánto dura el enamoramiento? Cuando a lo mejor ya pasa una cierta etapa y que dices, híjole, ahora sí ya es la realidad. Sí. Y qué padre que tú lo veas de esta manera, donde dices, pues hicimos un compromiso, y yo creo que eso te ayuda a ir superando pues ciertos obstáculos, o a lo mejor diferencias que puedas tener con tu pareja, y que posiblemente vas encontrando pues puntos medios, ¿no? En donde dices, bueno, tú piensas así, yo pienso así, pero pues aquí estamos los dos ya, y pues hay que buscar cómo va a funcionar esto, sí, ¿no? Sí, y amarnos en medio de todo eso. Así es. Amarnos como somos, que al final es lo que más me maravilla de un matrimonio, de que él me conoce como nadie me ha conocido, sí, y yo lo conozco como nadie lo conoce. Sí. Entonces, esa vulnerabilidad, sí, que tú tienes con tu esposo o esposa es una conexión que no tienes con nadie más. Sí. Entonces, el ser amado exactamente como eres trae un lleno a tu vida, sí, que no se compara con nada más. Entonces, y esa es la motivación de seguir casados, de seguir con el matrimonio y seguir adelante, porque tenemos esa seguridad de que yo puedo ser yo misma, yo puedo enseñarte lo peor de mí, y sé que me vas a amar. Sí. Fíjate que para cerrar un poquito con la entrevista, primero pues agradecerte que nos hayas compartido pues toda la labor que has hecho, que sigues haciendo, pues ahora con el tema de los impuestos, que les ayudas a los dueños de negocio, que muchos no tenemos bien claros nuestros números, hasta que te sientas decimos en México, arrastrar el lápiz, ¿no? Muchas veces tú entra dinero, ya no, pues ya súper, y de repente paga esto, paga el otro, tal, y ya cuando ves, híjole, pues ya no me quedó mucho, ¿no? Entonces, pues felicitarte por toda esa labor que has venido haciendo, desde enseñarles a los jóvenes matemáticas, y ahora compartir todo este conocimiento que tú ya adquiriste en el tema de los impuestos. Pero quisiera preguntarte un poquito sobre el tema de tu mamá, que tú comentabas pues que ella vivió ciertos retos cuando tú fuiste niña, posiblemente criar pues a una niña, una persona sola. Si yo lo veo, por ejemplo, con mi esposa, entre dos es difícil, pues una persona sola yo creo que debe ser más difícil. ¿Quisieras comentarnos un poquito sobre, digamos, tú cómo ves esa parte de tu mamá? ¿Tú crees que lo que hizo ella estuvo bien? Digamos, cuéntanos un poquito sobre cómo ves tú a tu mamá, cómo la ves como persona. Yo la veo como una guerrera, porque mi papá biológico, cuando mi mamá le dijo, oye, pues es que estoy embarazada, que ella también se embarazó, creo que ella tenía 21, también muy chiquita. Entonces, él se lavó las manos y dijo, no. Entonces, ella 100% tuvo la oportunidad de decir, no, pues sola no puedo, mejor me espero, aborto, ¿no? Que podía haberlo hecho. Así es. Entonces, el hecho que no lo hizo, el hecho que se aventó, el hecho que dijo, no voy a yo comprometer la vida de esta niña por, no sé si llamarlo error o algo que no estaba planeado que ella hizo. Entonces, el hecho que ella inmediatamente tuvo ese amor sacrificial de madre, de que se le prendió esa chispita de que soy mamá y lo voy a dar todo. Entonces, eso a mí se me hace, como te digo, esa mentalidad de guerrera, de decir, vamos adelante y lo vamos a hacer. Entonces, eso siempre me ha motivado y me ha retado a yo también poder tener esas ganas de triunfar,
metas en mi vida, de cómo ella alcanzó sus metas y logró, como te decía al principio, darme las oportunidades que ella en un momento no tuvo y tuvo que pelear mucho y hacer muchos sacrificios para ella poder graduar de la universidad, cuando para mí fue fácil. O sea, yo nada más tenía que estudiar y ya. Tenía un trabajito, pero porque yo decidí tener un trabajito, no porque lo necesitaba. Al contrario, mi mamá no. O sea, ella tenía que trabajar para pagar los estudios y para que pudiera ella poder graduarse con su licenciatura de contador. O sea, no lo tuvo nada fácil. Así es. Entonces, el hecho que ella hizo todos esos sacrificios y ahora pudo lograr sus metas de verme a mí con mi licenciatura, verme a mí ahora con un negocio, yo sé que a ella le llena mucho eso, claro. Y esa es su felicidad, ¿no? Entonces admiro mucho que la felicidad de ella no es tanto por los logros que ella pudo ser, pero sino los logros que ella ve en mí. Claro. Entonces ese amor que es sacrificial, ese amor donde tu alegría viene de ver a otra persona ser exitosa, es un amor que no se compara. O sea, uno es egoísta, uno siempre está buscando sus propios bienes, pero ese amor que ella tiene por mí y por mucha gente, por sus clientes, también por sus clientes, o sea, siempre ella está trabajando horas extras para poder ayudarles y para poder verlos a ellos ser exitosos. Entonces, eso siempre me ha motivado mucho y mi anhelo es ser como ella. Entonces, mira, yo creo que esto precisamente que comentas de ella se siente satisfecha, se siente llena, feliz, posiblemente realizada por cómo te ve a ti. Yo creo que eso es un gran regalo y quisiera cerrar esta entrevista con si le pudieras regalar un mensaje a tu mamá. Bueno, mami, muchas gracias. Muchas gracias por ese enorme sacrificio, muchas noches sin dormir. Yo sé que no ha sido fácil el tener una hija donde le quieres dar todo y te esfuerzas y lo haces. Así que tú lo hiciste y como tú lo hiciste, yo sé que eso a mí me da las fuerzas y las ganas y la motivación para yo también poder ahora aprovechar ese sacrificio que tú hiciste y de ahí también yo misma sacrificarme y poder tener ahora este negocio y llevarlo hasta donde Dios nos permita de seguir creciendo. Así que gracias por la oportunidad de yo poder tener mi licenciatura, gracias por la oportunidad de yo poder tener mi propio negocio. Todo te lo debo a ti, mami. Gracias, te amo. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Y pues agradecerte mucho por compartirnos tu historia, que es una historia que seguramente todos los jóvenes que nos estén viendo que no sepan por dónde ir, pues aquí hay un ejemplo de cómo se puede ir superando, cómo podemos llegar a tener nuestro propio negocio. Pues agradecerte mucho. Y si puedo mencionar una cosa más. Sí, por supuesto. También el hecho que me asocié con un contador, mi mamá, eso es lo que nos ha dado ese éxito. Entonces, negocios nuevos, sé que ustedes van empezando, asóciense con un contador, no se tienen que hacer partners, darles un porcentaje, sino de que asociarse en el sentido de que vale la pena tener un contador en tu equipo, vale la pena tener alguien que sí sabe cómo trabajan los impuestos, que estás al día con todos tus requerimientos. Te da una paz el saber que estás bien, que todos los reportes se están haciendo bien, que la contabilidad va bien, todo se está reportando bien. Entonces, el asociarse, el contratar a un contador, determina que tu éxito como empresario. Así es. Y pues bueno, qué mejor que tenemos aquí a Sonia. Sonia, ¿nos pudieras decir dónde te podemos encontrar? Claro, nuestra compañía es Paisano Tax. Ahí nosotros empezamos en la ciudad de Álamo y ahorita ya gracias a Dios nos permitió abrir una segunda oficina en FAR.
Así que ya sea que si te queda Álamo más cerca o FAR más cerca, estamos para tu servicio. Súper, pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy y saludos, nos vemos a la próxima.